Muy buenas tardes, programa número 38 de Quiero Control F. La verdad que está un clima raro, ¿no? Está un poco fresco. Hoy a la mañana estaba un poco también más cálido. ¿Cómo se levantaron hoy, por ejemplo? A ver, Tony, ¿qué hiciste hoy? Contame. Bueno, amaneció tarde, como Sí. suele pasar en estos días, así que yo también amanecí tarde. Sí. Sí. ¿Y cómo te llevas con el clima? ¿Te gusta este clima? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos, amigo? ¿Cómo lo llevas a esto? Yo regresé hace poco de Colombia y me ha costado un poco el despertarme con el frío y con el viento últimamente. ¿Qué te ha costado? El regreso es duro, ¿no? El regreso es un poco duro, un poco coordinar entre la alimentación, entre el descanso. A veces no resulta tan fácil, pero al final del día sale bien. Sí, sale bien. Sí, con frío, eso sí, pero bien. Mirá, yo creo que para los migrantes, viste que solemos y nos gusta mucho el calor de nuestra tierra, cuesta un poquito, ¿no? El frío europeo nos cuesta un montón, me parece a mí. Me parece que el viento, ¿no? El viento ¿No, Tony? un poco es más... Cala muy fuerte el frío aquí, sí. Sí. No es un frío como el normal que uno encuentra Sí, en sí. nuestra parte. Sí. Y ahí surgen las ideas, ¿sí? Porque hoy venía con una encuesta, pero la acabo de cambiar a la encuesta, así somos nosotros, ¿no? Me gusta ir cambiando todo el tiempo. No sé si tenemos la encuesta, Vicky. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo se puede, Vicky? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede, Vicky? Sí. Bueno, muchas gracias. Ya que estés acá es mucho para mí hoy. Feliz. La encuesta dice, Sí. ¿dónde surgen las mejores ideas? Te la cambié a último momento. Sí. En la ducha, observando problemas ajenos, soñando con ser millonario. Yo creo que a veces en la ducha o también, atención, en el desayuno, ¿viste? Estoy desayunando y digo, mira esta idea, ¿eh? ¿A vos, Vicky, cuándo? No, en la ducha. En En la la ducha. ducha. Es donde más relajada estoy, no me escucha nadie, estoy tranquila, con el agüita. Como Sí. uno se relaja. Sí, muchos emprendedores les gustaría compartir ese momento, Vicky, ¿eh? Estoy segura. De la ducha sobre todo. Sí, claro. Con el agüita. Totalmente, todo. totalmente. Vos, Tony. Pues yo me estaba acordando de Acércate, Agatha Tony. Christie, que menciona que ella sus ideas criminales le surgían cuando estaba lavando platos. Ah, ¿sí? Sí, era como el momento de ella, pero sí me identifico con que en la ducha parece que se establece una conexión por el agua Sí. a la tierra, un poco que te ayuda como a pensar con más claridad. Creo que es el momento ideal. Sí. Mirá, yo creo... no sé, vos contame, amigo. ¿Cuándo? A ver. Bueno, yo tendría dos momentos, por supuesto en la ducha me uno a eso, pero también cuando veo la cuenta de ahorros en cero, se me generan todas las ideas para poder, Todas para las poder ideas. sobrevivir. Sí. Qué increíble, ¿eh? Nosotros tenemos nuestro momento de Hola Radio, que al final del programa, ¿sí? Ustedes saben, a los oyentes clásicos de la 102.5, ya saben cuál es el audio, ¿sí? Que ustedes tienen que mandar de 10 segundos diciendo Hola Radio y contestando a esta pregunta. ¿Dónde surgen las mejores ideas? ¿En la ducha, observando problemas ajenos o soñando con ser millonario? Más 34 si estás afuera de España, 618 47 75 17. Ustedes van a ver ahora que la gente que nos sigue en YouTube, además de comentar, los vamos a leer, pero también Vicky va a poner ahora ese número de teléfono para que ustedes desde afuera de sus casas puedan dejar ese audio de 10 segundos y después Vicky va a hacer un compilado muy rápido acá, muy sencillo de Hola Radio contestando a la pregunta. Cuando puedas, Vicky, vamos a ir a algún enlace de YouTube que tengas preparado, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito de literatura, de cultura. Vamos a viajar a las ciudades a través de Gabriel García Márquez. Para mí estoy feliz, contentísimo que un proyecto multiplataforma de radio, redes sociales de la ciudad de Barcelona, local, autóctono, Quiero Control F, se tome el tiempo para hablar de esto que a mí me encanta y apuesto a la cultura. ¿Quién se me ocurre, no? ¿Quién no fue Gabriel García Márquez, Tony? ¿Quién no fue Gabriel García Márquez? Bueno, García Márquez no fue un tipo que se quedó en su tierra, no fue alguien que se resignó, no fue alguien que aceptó la realidad como se la presentaban, sino que la transformó. Sí. Eso no fue García Márquez, fue otras cosas. Sí. Amigo,
¿Qué querés decir? Yo creo que García Márquez no fue un tipo ajeno a su país, también. Creo que su obra también está llena de momentos históricos de Colombia muy importantes, posiciones políticas interesantes. Creo que no fue un tipo ajeno al país donde nació. No fue. A pesar de que, como dice Tony, Sí. salió, visitó, fue un Gabo global, no fue un tipo que se quedó por fuera, sino también siempre tuvo un ojo en Colombia. Sí, hay historias que se pueden contar de manera macro, pero también hay momentos que uno puede hacerle un zoom y cuando Vicky pueda y disponga, vamos a enseñar el YouTube y dentro del YouTube hay un enlace que dice tráiler, ¿sí? Uno de los vídeos dice tráiler, ¿sí? de YouTube, y cuando Vicky pueda, lo disponga con tranquilidad en este fogón de radio que proponemos, hablar de este enorme escritor, lo vamos a escuchar. Una pregunta. Sí, en toda. la descripción, me decís, Sí, en YouTube. del primer vídeo. Sí, dice tráiler. O sea, cuando entras a YouTube, al canal de YouTube, sí tenés varios vídeos. Episodio 1, 2, 3. Tenemos el episodio 1. Y después hay uno que dice tráiler. Ahí fíjate. Dentro del canal de YouTube tenés episodio 1, 2, 3, 4, 5. Y hay uno que dice tráiler ahí. Perfecto. ¿Sí? Cuando vos quieras en este fogón de radio, a los oyentes clásicos de la 102.5 que están aquí al lado, muy cerquita de nosotros, tomándose un café, escuchando esta radio, presten atención a este tráiler. Vamos. La relación de los escritores con las ciudades es de vieja data, desde Homero, el poeta griego, que habla de Troya y del regreso a Ítaca, hasta el Macondo del siglo XX creado por Gabriel García Márquez. La ciudad es el lugar de la palabra, el espacio del pensamiento que influencia también a sus escritores. La ciudad no es solo el espacio geográfico determinado, sino también sus historias, sus mitos, anhelos y temores. Las ciudades no solo han sido creadas por los aventureros o conquistadores, sino también por los escritores y los poetas. Es imposible pensar en París sin pensar en Baudelaire o Víctor Hugo, e imaginarse Praga sin los relatos de Franz Kafka o Lisboa sin la poesía de Fernando Pessoa. Caminar por Londres sin los cuentos de Charles Dickens o visitar Buenos Aires sin pensar en Jorge Luis Borges. García Márquez mantuvo relaciones profundas con varias ciudades en Colombia y en el mundo. En ellas se inspiró, escribió y desarrolló todo su universo poético, periodístico, literario y cinematográfico. Esta serie de podcast presenta un relato acompañado por Antonio Arévalo, escritor e investigador literario que ha explorado los pasos del escritor por varias ciudades en Colombia y el mundo, para mostrarnos con un registro variado de voces las diferentes geografías que pueblan el universo literario del Nobel colombiano. Esta serie de podcast, Gabo, entre la ciudad y la ficción, es gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, una producción a cargo de Antonio Arévalo y Juan David Escorcia. En la locución, Sara Lucía Osa. Agradecimientos especiales a Judith Sarmiento y a las personas que hicieron parte de este relato por medio de su testimonio. Un aplauso, vamos, un aplauso a todos los que colaboraron. Voy a arrancar primero por Juan David, ¿sí? Que sos muy bueno en esta parte, ¿sí? Vendeme, como se dice comunicacionalmente, lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo surge estas dos potencias se juntaron a partir de esto e hicieron esto? Pero ¿cómo fue la previa a ese emprendimiento? Bueno, la previa tiene una historia larga, pero inicia con que Antonio Arévalo y yo nos conocimos aquí en Barcelona hace unos 3, 4 años. Y cuando lo conocí me llamó la atención que él siempre tenía en la mente este proyecto que hoy se materializa y se concreta, de visitar a Gabo desde distintas perspectivas y verlo a través de las ciudades. Y establecimos una amistad importante con Antonio, nos une que somos colombianos, nos une el fútbol, la gastronomía, la vida en general. Y en una de estas el Ministerio de Cultura de Colombia decidió sacar una convocatoria para apoyar un proyecto, un emprendimiento que tuviera que ver con temas de cultura, pero que tuviera un énfasis en García Márquez. Antonio tomó la iniciativa y dijo, hombre, ¿qué tal si nos presentamos a esto? Él realmente, la persona que ha seguido a Gabriel García Márquez, una persona que sabe mucho de García Márquez, de literatura en general, y juntamos dos mundos, el mundo de la literatura con lo que yo sé hacer, que es el podcast, la edición, un poco de guiones, lo que sea, lo que pude aportar en el proyecto. El guión, lógicamente, pues fue todo desde la cabeza de Antonio Arévalo, y nos reuníamos en mi casa, esto es como los emprendedores, en una habitación de 4x4,
con 2 ordenadores y sacando adelante este proyecto. Lo lanzamos ahora en diciembre y pues nos ha ido muy bien. Por fortuna la gente ha estado muy contenta con este relato de Gabo, que intentamos contarlo desde una perspectiva un poco más íntima, pero también un poco más global, ¿no? ¿Cuántos meses lleva un proyecto de estas características? Gastamos 4 meses en esto ejecutándolo, pero desde que lo presentamos fueron 6, 7 meses. 6, 7 meses. De 12, 14 horas por día. Bueno, sí tuvimos hacia el final del proyecto, cuando estábamos dándole los últimos detalles a nivel de escritura de guiones y demás, eran 3 días a la semana, casi 8 o 10 horas de trabajo, porque teníamos que pensar no solo en la parte creativa, en la parte de la narración, sino también pensar desde mi orilla en la parte sonora, que suene bien, que las ciudades que transita Gabo y que ponemos en valor en este podcast sonaran a esas ciudades. Sí. Entonces fue aprender mucho de Antonio, su forma de ver la literatura, de analizar a Gabriel García Márquez, y como dato curioso, como haber trabajado con Antonio me permitió aprender más sobre Colombia y sobre García Márquez, que es fabuloso. 618 47 75 17 al oyente clásico de la Marina de la 102.5. Pueden dejar 10 segundos esa preguntita que acá en la mesa lo van a contestar. ¿Cómo surge, Tony, tu amor? ¿Cuándo fue la primera vez que descubriste de pequeño a Gabo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recordás? Bueno, amor es un término que como todo amor se va construyendo. Sí. O como los amores verdaderos. Sí, sí. Mira, yo leí cuando estaba muy, muy jovencito el relato del náufrago en la librería de mi tío. Y pues nada, luego ya llegó García Márquez a Cartagena, siendo una celebridad, me acuerdo que ganó el Nobel y todo esto. Y a mí no me llamaba mucho la atención, porque me parecía muy célebre. Todo el mundo lo saludaba. Yo lo miraba desde lejos. Pero luego me adentré como en su vida. O sea, porque sus libros pues ya tienen su importancia, pero empecé a entender que su vida también era una especie de novela. Era una construcción de un héroe moderno, en el sentido de que García Márquez fue un tipo de un pueblo muy, muy remoto del Caribe colombiano, sin ninguna posibilidad real de éxito en la vida, más que su propio talento y su propia disciplina. Talento y disciplina. Sí. Él tuvo las dos cosas para vos. Las dos cosas las tuvo. Sí. Estamos hablando, para los que se están recién conectando a YouTube y a los oyentes clásicos de la 102.5, con Antonio Arévalo, que es, como dice el Zócalo, Antonio Arévalo es escritor e investigador literario, ¿sí? Dicen que sos uno de los que más conoce a Gabriel García Márquez, pero recién dijiste que tenía dos cosas García Márquez: el talento y la disciplina. Sí, sin duda. Es una de las cosas. Tuvo además pues la sensibilidad necesaria para encontrar en los relatos que todos escuchaban una mirada nueva. Sin talento no hay disciplina, sin disciplina no hay talento, o las dos cosas vienen de la mano. Bueno, cada caso es particular. Hay personas que en Gabo sí van de la mano. El talento pues se le desarrolla mucho después de haber tenido sus primeras impresiones sensibles, que son como las que tenemos todos en la infancia. Y bueno, este personaje me empezó a atraer, a llamar la atención. ¿Cuántos años tenías ya cuando te empezó a atraer? Mira, yo participé en Bogotá en la Feria del Libro, que es una feria internacional. Claro, lo conozco. En el año 2006, un amigo me llamó y me dijo: oye, necesito que te encargues de toda la parte cinematográfica de García Márquez. Entonces yo conseguí películas de García Márquez por todas partes y las proyectábamos en una pequeña sala que habilitábamos con máquinas de palomitas de maíz, y conseguí documentales, bueno, todo lo que pude conseguir de García Márquez. Y a partir de esa investigación fue que me empecé a interesar en García Márquez ya como una persona que se interesó no solo en la literatura, que se interesó en derechos humanos, que se interesó en el periodismo, que se interesó en el cine. Entonces, claro, a partir de ahí empecé a investigar y luego viajé a México, estuve investigando su vida en Ciudad de México, cómo escribió 100 años de soledad, conocí escritores. Luego estuve en Roma, donde él estudió cine. Estuve en París, donde pasó muchas dificultades. Un segundo, Tony, que me habla. Tenemos un audio de un oyente. Vamos. Una pregunta para el plató. ¿Es verdad
que Gabriel García Márquez necesitaba de su café todas las mañanas? Bueno, lo que vos puedas contar, claro. Dijimos que era, claro, que acá lo dice, escritor e investigador literario, el que más conoce, claro, entramos en estas cosas. Sí, sin duda, Acércate, la pregunta es capciosa, claro, sí. Él tenía una disciplina impresionante, porque, claro, era un hombre que además tenía mujer y 2 hijos. Sí. Entonces eso le obligaba a adaptarse al horario familiar. Él cuenta que él se ponía a escribir después de haber llevado a los hijos al colegio. Esa era como su medida. Y terminaba cuando los hijos regresaban del colegio. Él tenía unas 5 o 6 horas. Por eso era trabajar. Disciplinario, decías, claro. Sí. No era un hombre que estaba 24/7, no. No. Y antes de casarse también tenía disciplina de escritor. Es decir, él vivió en París y escribió El coronel no tiene quien le escriba cuando estaba soltero, pero aún así sí tenía esas largas e interminables noches, porque ahí sí eran noches, de escritura y de cigarrillo. Y de café, que es posiblemente también lo que pregunta el oyente. Sí, claro, por supuesto. Era cafetero. El café es muy colombiano. Sí, pero además él, no sé, te pregunto, capaz que no digo algo concreto, pero es como que él necesitaba tener el café para escribir. Alguna vez leí algo así, como que él necesitaba tener el café ahí a la hora de redactar, escribir. Lo que recuerdo siempre que mencionó, para escribir él necesitaba una rosa amarilla. Mira. Él era una persona que era muy supersticioso. Y entonces él necesitaba que la rosa estuviera ahí. Mientras él la veía, él sentía que la inspiración iba a llegar. Mira. ¿Y vos cómo...? Bueno, respecto a este tema me llamó mucho la atención esto, replicando lo que acaba de decir Tony, no solo la disciplina, pero también antes de la disciplina como escritor me llamó la atención la disciplina como lector. Un lector voraz, un tipo que leía muchísimas cosas, que todo lo que le llegaba lo iba leyendo, que también era un poco producto de la situación económica que vivía en ese momento. Estamos hablando de la Colombia de mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado, donde la pobreza, el umbral de pobreza era grande. Y este tipo prefirió dedicarse a la lectura, leer mucho, y de ahí se le despertó una sensibilidad que después desembocó en lo que conocemos hoy en la obra de García Márquez. Entonces, claro, la disciplina para escribir, pero para leer también. Creo yo que, y Antonio lo sabrá mejor, que un buen escritor es un excelente lector. Vamos cuando puedas, Vicky, a poner en puerta el episodio número 1 y en este fogón de radio literario, tranquilo, en esta noche fresca europea, lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar 2 o 3 minutitos. Pero antes tengo una pregunta, ¿sí? Lo pienso ahora. Gabo era más escritor cronista que escritor periodista. Porque él estaba en el detalle, en cada uno de sus relatos. Tenía mucho de la crónica viva él. Él tuvo su formación... mira, él arranca siendo poeta. Eso no sabía. Se sabe que escribió más de 100 sonetos. Esto está chequeado, ¿no? Que arrancó... La duda, no, claro. Nadie te va a discutir porque claro, estamos con el hombre que más... Sí. O sea, el título sería El hombre que más sabe de García Márquez. Asegura que... Y bueno, no sabe. No, lo cierto es que él arranca, que esto pues contribuye mucho... Acércate al micrófono, es para mí nada más. Ahí a la decisión de escribir y todo, pero claro, luego cuando se afianza en el relato, él publica con muy pocos meses de diferencia su primer cuento y su primera columna en el periódico. Entonces son caminos como muy paralelos y que lo acompañan durante toda la vida. Es decir, no es que primero fue una cosa y luego fue otra. De hecho, en las columnas que escribía, él experimentaba los lenguajes literarios. Y los lenguajes literarios le servían para poder escribir mejores columnas. Es decir, nunca yo he entendido como un divorcio entre el periodismo y la literatura. Me parece que son canales que van juntos, que se contribuyen, que hacen bien. Pero él era un... Por eso te digo, para mí, te pregunto, era un escritor cronista. Él llevaba viva la crónica en su relato cuando escribía. Él dijo siempre que ninguno de sus libros tenía una frase inventada, que todo provenía de la realidad.
y eso se lo había dado como formación el periodismo. Claro. Obviamente, el realismo mágico, la gente dirá que no, que Remedios la Bella se subió al cielo y que eso no es periodístico ni es verificable, pero él mismo contaba un poco la anécdota de fondo de esa historia, y él decía pues que en Aracataca, que era su pueblo, él había una vecina había dicho que su hija se había ido volando al cielo por la vergüenza de tener que reconocer que su hija se había ido con el amante y la había abandonado. Claro. Entonces un poco el sustento inicial sí existe. Obviamente él es un escritor de ficción y a través de eso pues construye un relato diferente. ¿Hablaste de historia, Tony? Vamos a hacer, en este fogón de radio, vamos a hacer un silencio, los oyentes y nosotros, para ver cómo comienza el primer episodio. Adelante. Aracataca es el lugar original de García Márquez, el pueblo que se transformó en Macondo. Y aunque sabemos que existen tantos Macondos como lectores de 100 años de soledad, en este episodio nos internamos en la Aracataca de la niñez del escritor, quien de la mano protectora de su abuelo conoció la historia y la fantasía de la región. Este primer episodio, que hemos llamado De la mano del abuelo, está narrado por Antonio Arévalo, escritor e investigador literario, quien durante los últimos 5 años ha seguido los pasos del escritor por las ciudades donde vivió y escribió su obra. Bienvenidos a esta serie podcast, Gabo entre la ciudad y la ficción. Bueno, ustedes escuchaban el ritmo, la calidez, todas cosas que hace Juan David Escorcia que yo he escuchado. Contanos cómo fue, Juan David, porque claro, es muy lindo todo lo que dice él. Estamos con el hombre que más sabe de Gabo, pero al mismo tiempo estamos con el cantante del podcast, ¿sí? Un hombre que sabe mucho de podcast, sabe cómo narrarlo, cómo adentrar la historia. ¿Fue difícil la selección de la locución, la música, todo lo que hace al lenguaje de podcast? Bueno, realmente es un trabajo que requiere mucha precisión y mucha escucha activa, porque este trabajo lo podría distribuir en 3 momentos a nivel sonoro. El primero es elegir a las personas que hicieron parte del relato. En la voz que ustedes escuchan está Sara Osa, colombiana también. Ella participó. Nosotros abrimos una convocatoria con Antonio, con todas las personas aquí en Barcelona. ¿Cuántas personas participaron de esa convocatoria? 20 personas. 20 personas. 20 personas que decidieron enviarnos su registro de voz, y después de un estudio, de mirar cuál se desempeñaba mejor a nivel sonoro para un formato de podcast, nos decidimos por Sara. Ese fue el primer momento. Después, claro, por supuesto, la persona que mejor intención le podía poner al guión, porque lo lleva años en investigación, era lógicamente Antonio. Antonio no es locutor profesional, pero en el podcast lo hizo como un locutor profesional, manejando los ritmos, manejando las respiraciones, las pausas, las intenciones, las entonaciones. Eso resultó muy bien, y creo que hizo buen tándem con Sara. Y después vino el otro proceso de seleccionar el ambiente sonoro, porque esto es oralidad, ¿no? Todo lo que se cuenta en el podcast son extractos de la obra de Gabo, son locuciones que se hicieron en tiempos pasados, es música, se habla de música, se habla de literatura. Entonces, cuando estamos hablando de una canción, por ejemplo, recuerdo una obra que es Perfidia, que es un bolero mexicano, ¿verdad? De los Panchos, de hace muchos años. ¿Cómo en un podcast no ponemos Perfidia? Claro. Había que ponerlo, con todo lo que eso representa y los riesgos que puede suponer todo este ejercicio, pero era importante ponerlo. Música bogotana, en fin, una cantidad de cosas. ¿Cómo hiciste con el tema de la música, que es un gran problema que tenemos quienes estamos en YouTube? Claro. ¿Cómo gestionaste eso? Nosotros lo que decidimos fue sacar pequeños extractos de cada una de las canciones. Sí. Pedimos permisos a las autoridades de Colombia. En este caso, nos fueron otorgados algunos, otros están en trámite, pero en general intentamos que el podcast siempre tuviera ese ambiente sonoro que necesitaba la narración.
Pero no solo la música, también hay un episodio muy interesante que es un viaje que hace García Márquez por el río Magdalena, desde Barranquilla hasta Bogotá. En ese entonces se hacía por el río Magdalena, y él en una columna después de unos años escribió cómo era ese entorno, cómo era ese ecosistema que hoy en día está perdido, e intentamos recrear lo que García Márquez ponía en su literatura o en su relato, intentamos ponerlo en sonido para que la gente se pudiera transportar a través de todas estas frecuencias, pudiera estar con Gabo en ese momento. Sí, Vicky, ¿me estabas diciendo algo? Tenemos otro audio de otro oyente. Vamos adelante, a ver. Y Aracataca. Pregunta para el investigador literario. ¿Qué opinaba su familia de que utilizara eventos reales en sus novelas? Ahí está. Lo que dijiste antes, ¿sí? Buena pregunta. Bueno, él tenía algunas anécdotas respecto a su mamá, porque su mamá cuando leía las novelas empezaba a identificar los personajes. Decía, este es no sé quién, este es otro. ¿Cómo? Pará, contame eso, ¿cómo era? Ella empezaba a identificar en las novelas los personajes de la vida real en los que García Márquez La madre se había de inspirado, Gabo. la madre, Luisa Sí. Santiaga. Y Luisa Santiaga pasó un hecho que fue como el hecho que es el eje central de la novela La crónica de una muerte anunciada. Mataron a un amigo de la familia de García Márquez por un asunto nunca esclarecido de honor. Dos hermanos mataron a Cayetano Gentile, que era la persona que murió por haberse acostado con la hermana de estos muchachos. Y resulta que... Muy amable todo, ¿no? García Cómo se arreglaba, Márquez, pacíficamente. Muy latinoamericano. Sí, muy latinoamericano. muy sí, sí. nuestro. Y entonces, claro, García Márquez ese tema le interesó mucho. Y la mamá de García Márquez se opuso a que García Márquez escribiera ese relato. Y entonces él le tuvo que hacer la promesa de que iba a escribir ese libro cuando ya la mamá de ese personaje no estuviera viva. Porque ella no quería como que la lastimaran con todo ese recuerdo y esa memoria. Y García Márquez cumplió la promesa. Publicó ese libro en el año 81 a pesar de que esos sucesos habían pasado muchísimos años antes. Mira. Entonces es un poco como la forma como él se relacionaba, pero obviamente él era un escritor. Es decir, esa es una forma bonita de contarlo, pero él lo contó. Es Está decir, muy no, bien. el escritor no puede tener limitaciones por lo que a las personas le parezcan sobre los hechos, porque son su materia de creación. Pero, Tony, recuerda una cosa ahí para Sí. reforzar esto que dice Tony. Hay una anécdota muy interesante que se cuenta en el podcast, que no es con la familia propiamente de García Márquez, pero sí es con una familia muy cercana de Aracataca, que son los Daconte. Los Daconte, sí. Resulta que los Daconte están presentes en 100 años de soledad de una u otra manera, y después de muchos años García Márquez se encuentra con uno de los descendientes de Daconte, y García Márquez se siente un poco comprometido con esta persona porque hay un personaje en 100 años de soledad que con el tiempo, hablando en términos de literatura, este personaje se convierte en una persona homosexual. Y él se inspiró en un personaje de esta familia de Daconte, Claro. ¿no, Tony? ¿Cómo resulta esto? Sí, en Aracataca, que es un poco la extrapolación del Macondo, del Macondo que García Márquez narra, llegaron muchos inmigrantes y dentro de esos inmigrantes llegó una familia italiana, apellidos Daconte, que el señor era el dueño de los cines al que García Márquez iba con su abuelo y tenía un hermano también en el que García Márquez se inspiró para escribir un personaje que aparece en 100 años de soledad que se llama Pietro Crespi. El famoso Pietro Crespi, que era el que arreglaba las pianolas en Macondo, pues en el libro no se dice que es homosexual, es alguien que de hecho muere por amor por Amaranta y pasan cosas, pero para García Márquez, cuando se inspiró en este familiar de Daconte, cuando ellos se encuentran en La Habana, pues le dice que él le tuvo que cambiar el nombre. Sí. Y a pues le parece terrible estar por fuera de 100 años de soledad. Y le dije, no hombre, hubieras dejado el nombre de mi tío, de Galileo. Sí. Y él dice, no hombre, es que el personaje se me empezó a mariquear. El personaje se me empezó a... Y no importa. No, qué pena. Yo que iba a decirle a tu tío cuando me lo encontrara que el personaje inspirado en él. Entonces, claro, es un poco la relación del autor con... Lo que preguntaba la oyente. Claro. ¿Sí? Sí. De esas cosas. Es sí. una relación compleja,
Sí. ¿Sabes quién hablaba de esto también? La primera vez que yo escuché particularmente este comentario, en el año 2018 con Juan David hicimos un taller literario con el periodista, cronista colombiano Alberto Salcedo. Alberto Salcedo Ramos. Sí. Y él hablaba de esto también. Sí, sí. Entiendo que Alberto lo conoció a García Márquez, entiendo, no lo sé. No sé si Ni lo habrá conocido, pero son de la misma región, de la Sí, región Caribe sí. colombiana, y de hecho Alberto Salcedo hizo una investigación. Él tiene un libro sobre el que se llama El verdadero Macondo o algo así, Sí. porque él estuvo haciendo unas crónicas en toda la región sobre Sí, sí. Creo que en el 2006 creo que lo hizo, porque hoy justamente estaba... Vicky, cuando puedas, ¿sí? Cuando puedas poner el audio con el graph, ¿sí? Que tenemos en naranja ahí. Cuando puedas, vos nos decís y ponemos el audio con... La verdad que sí, que nosotros en el taller, ahí lo conocí a Juan David en profundidad, hicimos un taller literario. Vamos a escuchar este audio, a ver, vamos. Listo. Quiero recordar el compromiso de Gabriel García Márquez con el lector. Él tenía una frase que era como un mandamiento fundamental en su vida de escritor. La frase era la siguiente: es más fácil atrapar a un conejo que a un lector. Tenía muy claro que conservar al lector frente a la página es un reto supremamente difícil. Y lo decía en una época en que no existían todas las distracciones de hoy en día, como las redes sociales, como el internet, todas esas cosas, ¿no? Gabriel García Márquez, contra lo que todo el mundo piensa en el mundo de la literatura, no pensaba en mantener al lector despierto, sino semidormido, hipnotizado en una especie de duermevela. Una vez le preguntaron cómo cuando otras personas, cuando otros escritores piensan en la necesidad de mantener al lector despierto, despabilado, él piensa en dormirlo. Y él decía, es que si lo hipnotizo, va a estar en un estado de gracia en el que creerá a pie juntillas todo lo que yo le diga, y a mí me interesa que se mantenga así mientras esté frente a mi página. Lo que quiera hacer después, cuando cierre el libro, ya es otra cosa. En ese momento podrá despertar si quiere, pero a mí me interesa hipnotizado. Eso me parece muy bonito, me parece que es una reflexión que es propia de alguien que conoce su oficio, de alguien que ha pensado seriamente en el trabajo que hace día a día. Un aplauso, muchísimas gracias al periodista, cronista colombiano que hoy hablé con él, Alberto Salcedo Ramos. Y nada, le dije que si podía salir ahora con comunicación telefónica, tenía otro compromiso, pero generosamente envió este audio para los oyentes clásicos de la 102.5 y para Quiero Control F. Es un enorme placer que un cronista colombiano de la talla de Alberto Salcedo Ramos haya podido participar de este especial de Gabriel García Márquez en un fogón de radio. Y vamos a hacer una cosa, cuando vos lo permitas, Vicky, vamos a ir al episodio 3, ¿sí? Fuimos al episodio 1, vamos al episodio 3, vamos a escucharlo 3-4 minutitos en este fogón de radio. A ver. García Márquez nunca olvidó sus años de formación en Bogotá y Zipaquirá, lugares donde terminó el bachillerato e inició estudios de Derecho. Allí lo esperaban también la poesía, la tragedia política y las amistades duraderas. Este tercer episodio, que hemos llamado La ciudad de los poetas, está narrado por Antonio Arévalo, escritor e investigador literario, quien durante los últimos 5 años ha seguido los pasos del escritor por las ciudades donde vivió y escribió su obra. Bienvenidos a esta serie podcast, Gabo entre la ciudad y la ficción.
Y era absolutamente maravilloso ver esa sabana que para mí sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del mundo. Ahora, al final había un problema, y un problema muy grave, que era Bogotá. Tú sabes que me he hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre, ¿cuál es la ciudad que más le ha impresionado del mundo? Creo que las conozco casi todas. Y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me impresionó y que más me ha marcado. Mi llegada a Bogotá, esa tarde, fue una ciudad gris, ciudad cenicienta. Un aplauso, la verdad. Un aplauso increíble. Bueno, para quienes quieran escuchar, ¿sí? Juan David, vamos a repetir todos los canales multiplataformas que tiene este especial que ustedes hicieron con mucho cariño, profesionalismo, con mucho amor, de Gabriel García Márquez. Bueno, este proyecto está disponible en Spotify, en YouTube y en Instagram. En Spotify lo encuentran como Gabo, entre la ciudad y la ficción. En Instagram nos encuentran como Gabo_ciudad y ficción, y de la misma manera nos encuentran en YouTube. Lo que nosotros queremos hacer, Juan, como ya adelantabas, este es un proyecto multiplataforma, es un proyecto que pretende que las personas puedan transitar por varios formatos. Vamos a hacer unos pequeños clips para que la gente se pueda llevar algún pequeño pedazo de toda esta historia que está narrada en 5 ciudades que inician en Aracataca. Después contamos un hecho histórico que también sucede en Aracataca. Después nos vamos para Bogotá y Zipaquirá. Después nos vamos para Ciudad de México y concluimos aquí en Barcelona. Las 5 ciudades que acabo de mencionar, bueno, 5 lugares. Gabo estuvo muchos años. Estuvo muchos años. Entonces, claro, la idea es que puedan tener todo ese imaginario de lo que es el podcast en esos 3 formatos: en YouTube, en Spotify y por supuesto en Instagram, donde vamos a estar colgando distintos contenidos. Hablando de Zipaquirá, Natalie Guerrero dice: un saludo muy especial desde Zipaquirá, así que le mandamos un beso a Natalie. Muchas gracias. Saludos a Natalie. Saludos a Natalie. Sí. Tenemos otro audio. A ver. Sobre Gabriel García Márquez, ¿era tan bromista como dicen? Sí, sin duda. En el Caribe colombiano existe un término que se llama mamar gallo, Eso suena raro. que se popularizó por todo el Caribe, que es vivir haciendo bromas realmente. Y ahora que mencionas que si era muy bromista, me acuerdo que en alguna entrevista le preguntaron que qué premio le hubiera gustado ganarse, y él dijo que uno de belleza. Uno de belleza. Sí. Es de reír, sí, está bien. Pero él estuvo muy también, el escritor, periodista, él era un showman también. Él estaba rodeado del jet set en su momento, ¿no? De mujeres lindas, modelos, ¿o no? No era solamente un escritor que estaba en la oscuridad y era muy bueno vendiendo libros. No. Él era un rockstar, por llamarlo de una manera. Es posiblemente el escritor más reconocido en la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Sí. Fue García Márquez. Él siempre dijo que escribía para que sus amigos lo quisieran más, pero realmente no solo sus amigos lo querían más, sino sus lectores. Los lectores son gente que lee sus libros y claro, lo seguían donde fuera. Como te digo, cuando vivía en Cartagena, él salía a la calle y firmaba autógrafos constantemente. Sí. Por eso vivía en Ciudad de México, donde lo querían mucho, pero lo dejaban al menos tranquilo. No tienen ese carácter efusivo nuestro. Sí. Pero también los propios mexicanos lo reconocían como un escritor mexicano. Sí. Para muchos de ellos, García Márquez era mexicano. Era mexicano. Hay una escena maravillosa del podcast que está narrada en el podcast para que todas las personas que nos escuchan en este momento de la Radio Marina se animen a ingresar. En el capítulo de Barcelona, Antonio pone en valor una anécdota maravillosa, y es cuando la fama cae sobre García Márquez en Buenos Aires después de haber publicado el primer tiraje de 100 años de soledad. Ese momento es fabuloso y está muy bien rescatado por Antonio. ¿Puedes adelantar algo, Tony? Sí, claro. De hecho, nos sirve para ilustrar un poco, porque a la fama le llegó a García Márquez en Buenos Aires. Sí.
García Márquez había escrito 100 años de soledad con todas las dificultades que se conocen, Sí. que había tenido que empeñar el coche, que su mujer había quedado a cargo de la economía, en fin. Y él manda su libro a Buenos Aires, a la editorial suramericana, que era una gran editorial. Las grandes editoriales estaban en Buenos Aires y en Ciudad de México, en Latinoamérica. Sí. Y entonces él hace una negociación con Paco Porrúa, que era el editor de Suramericana. Y Paco Porrúa, cuando lee la novela, se entusiasma mucho y decide hacer un tiraje de 8.000 ejemplares. 8.000 ejemplares. 8.000 ejemplares. Y entonces, claro, García Márquez, súper preocupado y muy consciente, en una historia muy tierna, le escribe, le dice, oye, no hagas eso. Yo nunca he vendido más de 300 libros. Sí, no saques tanto, es una locura. Claro. Pero el editor lo saca y efectivamente el libro, no existían redes, empieza en el boca a boca, que es quizás el homenaje más sincero que existe para alguien, Sí. porque no está atravesado por medios, sino que es la recomendación auténtica de alguien. El libro empieza a venderse como pan caliente. Entonces, en una crónica muy linda que escribió Tomás Eloy Martínez, cuenta que ellos, el Paco Porrúa y él, que era el editor de una revista, lo invitan a García Márquez con su mujer a Buenos Aires para que sea jurado de un concurso de cuentos. Y van. Entonces García Márquez anda por ahí y tal, y el Tomás Eloy dice que él sí sospechó de la fama porque un día vio pasar una señora que venía del mercado y entre el mercado y las lechugas venía un ejemplar de 100 años de soledad. Mira, y ahí él detectó. Entonces él detectó, pero claro, el momento culminante fue cuando García Márquez y su mujer van al teatro a ver una obra. Sí, sí. Y resulta que cuando ellos entran, hay un haz de luz que empieza a seguirlos. Lo sigue y entonces ellos un poco incómodos logran ubicar su asiento y cuando se sientan, el teatro estalla en aplausos. ¡Epa! Todo Y el ahí- mundo aplaude y él no sabe qué hacer y entonces una señora le grita, por su novela, maestro. Mira. Y entonces ese es el momento en que Tomás Eloy dice que la fama se posó sobre García Márquez para nunca más irse. Para nunca más irse. Nunca más irse. Sí, Vicky. Tenemos otro audio. A ver. Pregunta para el investigador literario. ¿Qué hay de cierto en que siempre llevaba un poema en el bolsillo? ¿Sabes cuál era su favorito? Bueno, Tony, vos dijiste que era el hombre que más sabía. Vamos, La gente se lo tomó en Sí. serio, parece. Te sorprendieron esta pregunta, ¿no? Sí, está buena, está Pero buena. vos viste, los porque- oyentes de la radio son curiosos. Sí, ¿viste? no, está bueno, está bueno. Te sorprendió, ¿no? Pero te sorprendió. Sí, sí. A mí también y me sorprendió. gusta también porque demuestra un poco lo que estamos diciendo, que la gente a García Márquez lo relaciona muy profundamente. No, y demuestra otra cosa, que la radio común, la de toda la vida, se puede hacer contenido de calidad. Se puede apostar por hacer un ritmo más tranquilo. Claro. No hace falta gritar, insultar al otro. Se puede ser amable, ameno, escuchar fragmentos, apostar por otro tipo de contenidos. Y fíjate cómo el oyente responde. Vamos con el poema, a ver. Bueno, verás, como te comenté, en algún momento García Márquez, cuando estuvo estudiando su bachillerato, se inició en la poesía. Sí. Él se sabía cantidad de poemas, escribió poemas. De hecho, su discurso cuando tuvo el premio Nobel tiene mucho que ver con la poesía. Él reivindica la poesía, reivindica a Cardosa y Aragón. Y bueno, él siempre tuvo un contacto muy profundo con la poesía. Su mejor amigo, Álvaro Mutis, fue un poeta muy importante. Claro, porque vos dijiste algo, Arato, mira lo que vos dijiste con la oyente que te escuchó. Él comenzó con poesías. Sí. Entonces él por eso tenía, ahora ato la pregunta a la oyente. Él por eso tenía siempre dicen que tenía, según la oyente, te pregunta, un poema en el bolsillo. Ujú. Dicen, ¿no? No lo tenía, No lo tenía. era parte de la fabulación. Era fábula eso. Sí, pero sí era supersticioso y sí había elementos que lo ayudaban como a sentirse más seguro. Porque Mira. tú sabes que a él lo abandonaron sus padres cuando estaba niño. Él era un niño muy inseguro por los relatos de miedo que le Sí. contaba su abuela. Y entonces él necesitaba como unas anclas, como todos nosotros, en el mundo. Esta idea de la flor amarilla era muy importante para él. Y su mujer, que lo sabía, se la ponía religiosamente ahí. Mira. En su escritorio. Lo del poema no, porque claro, él llega a un momento en donde se decanta por
literatura, que ya son sus cuentos, sus novelas, y él arranca a otro ritmo, pero la poesía en el sentido de acompañarlo toda su vida, sí. Mira. Tony, que me parece que el momento en el que hace, que lo está contado también en el podcast, en el capítulo de Bogotá, que él hace el tránsito, digamos el cambio de la poesía a la literatura es con la Metamorfosis de Franz Kafka, ¿verdad? Sí, exactamente. Kafka le mueve el piso. Cuando él lee por primera vez ese libro, él siente que en la literatura hay posibilidades narrativas. Y él dice, este señor escribe como habla mi abuela. Porque, claro, Kafka nos cuenta en la Metamorfosis que un señor se acuesta, Gregorio Samsa, y cuando se levanta está convertido en un monstruoso insecto. No nos dice que es una cucaracha, como se ha dicho. Sí. Y entonces cuando él se da cuenta de eso, porque Kafka no explica qué es lo que sucede, cómo sucede, y el propio Gregorio Samsa tampoco se lo empieza a preguntar, sino que empieza a actuar en consecuencia. Sí, sí. Él es un monstruoso insecto y entonces anda un poco por ahí, pues viendo a ver qué pasa y sufriendo. Entonces él se acuerda que su abuela también le contaba cosas sobrenaturales, exageradas, pero con un tono bastante normal en el sentido del relato. O sea, se lo contaba con naturalidad. Mirá. Él se da cuenta que existen posibilidades literarias con Kafka. Mira, vamos a hacer una cosa, Vicky. Vamos a poner el último episodio, que es el episodio 5. Vamos a escuchar 2 minutitos, 3 minutitos, para empezar a cerrar este especial de Quiero Control F sobre Gabriel García Márquez. La Barcelona que recibe a García Márquez tiene una atmósfera libertaria, aunque Franco, el dictador, no ha muerto. García Márquez se convertirá allí en el escritor más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Se despedirá de Macondo y escribirá la novela del dictador caribeño El otoño del patriarca, mientras mantiene su amistad con Mario Vargas Llosa, el otro gran protagonista del boom latinoamericano. Este quinto episodio, que hemos llamado Barcelona era una fiesta, está narrado por Antonio Arévalo, escritor e investigador literario, quien durante los últimos 5 años ha seguido los pasos del escritor por las ciudades donde vivió y escribió su obra. Bienvenidos a esta serie podcast, Gabo entre la ciudad y la ficción. Aquella misma noche fuimos al teatro del Instituto de Itella. Estrenaban, recuerdo, Las siamesas de Griselda Cambaro. Mercedes y él se adelantaron a la platea, desconcertados por tantas pieles tempranas y plumas resplandecientes. La sala estaba en las penumbras, pero a ellos, no sé por qué, un reflector les seguía los pasos. Iban a sentarse cuando alguien, un desconocido, gritó y prorrumpió en aplausos. Una mujer le hizo coro. «Por su novela», le dijo. La sala entera se puso de pie. En ese preciso momento vi que la fama bajaba del cielo, envuelta en un deslumbrado aleteo de sábanas como Remedios la Bella, y dejaba caer sobre García Márquez uno de esos tiempos de luz inmunes a los estragos de los años. Un aplauso, vamos con todo. Me encanta este proyecto de podcast. Me encanta, me encanta, me encanta. Che, Vicky, ¿qué me decías que tenías un Tenemos audio? otro audio, A ver. estamos full de audios hoy. Vamos, vamos. Una pregunta para el estudio. ¿Qué es lo que le llevó a afirmar que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda? Ah, bueno, Tony, vamos. El que más sabe de Gabriel García Márquez, ¿eh? Le cedemos la palabra. Pará, ¿lo podemos escuchar de vuelta? La frase es increíble. ¿Cómo dice? Una pregunta para el estudio. ¿Qué es lo que le llevó a afirmar que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda? ¿Esto lo dijo él? Sí, Ah. es el... Primero, para chequear, ¿no? Porque... Fact checker. Un check, check, aprobado. O sea, la oyente sabe también, Sí, ojo. sí, claro. Acá los oyentes son cultos, ¿te diste cuenta? Tranquilo, sí. García Márquez tiene muy buenos lectores. Bien. Mira, ese es el epígrafe que García Márquez le puso a sus memorias, a su primer volumen, que terminó siendo el único, planeaba una serie. Sí. Y yo creo que esa frase resume un poco la licencia que él se toma para contar su vida.
Es decir, él ahí lo que está diciendo es que no nos va a contar la verdad, ni nos va a contar los hechos de manera cronológica al estilo de las biografías antiguas, Sí. sino que nos va a contar lo que él se acuerde. Y claro, uno se acuerda de lo que le interesa. Es decir, no es exactamente un relato lineal, ni es una rendición de cuentas lo que él hace, sino es un paseo sentimental por lo que él considera que fue su vida. Entonces, así es que él la recuerda. Oh. Oh. Quedaste loco. Sí, qué loco. ¿Y por qué Juan David cierran en el número 5, en el episodio 5? ¿Hay una explicación? ¿Por qué decidieron cerrarlo de esa manera y no de otra? ¿Te refieres a Barcelona? Sí, a Barcelona. Claro, porque, realmente esta es la primera temporada del proyecto. Hay otras ciudades, hay más ciudades por las cuales Sí. atravesó García Márquez. Sin embargo, es en esta ciudad donde pasan dos hechos importantes. Uno, que es aquí realmente García Márquez empieza a disfrutar de lo que fue su fama, ya llega aquí como un escritor famoso, reconocido. Eso en cuanto a García Márquez. Y para nosotros también era importante resaltar Barcelona porque en esta ciudad nace este proyecto. En esta ciudad nos conocimos Antonio y yo, en esta Sí. ciudad tuvimos toda la capacidad de crear ideas, de hacerlo realidad. Entonces dijimos en algún momento, también inspirados por la, Sí. digamos, por la guía de Antonio, que es la persona que ha seguido a García Márquez, que Barcelona era una ciudad importante para tener en cuenta en este proyecto. Mira. Es que la también no sé si muchos oyentes conocen que aquí está la Biblioteca García Márquez y esa biblioteca se ha convertido en un puente para los latinoamericanos, un puente de la cultura. Ellos tienen un fondo de autores latinoamericanos y se organizan eventos alrededor no solo de García Márquez. Entonces, digamos que García Márquez sigue teniendo una influencia fuerte en nosotros aquí en Barcelona. Y hay que tener en cuenta para que las personas que estén conectadas en este momento sepan que Antonio Arévalo con alguna frecuencia dicta talleres sobre literatura en esta biblioteca. Entonces creo que Bueno, cuando Tony tengas fecha nos decís y lo anunciamos aquí sin problema. Sí, Vicky. Otros audios más tenemos. Vamos, Tony, vamos. Pregunta para el investigador literario. ¿Es cierto que Gabo quemó algunos de sus manuscritos porque no le gustaban? Algo mencionaste, ¿no? ¿O vos o no? Sí, miren, García Márquez... Era un hombre con carácter también, ¿no? Era un hombre... verán, cuando un escritor escribe un libro, él trata de hacer como un plano, una forma de llegar, pero cuando tiene el libro, todo lo que ha hecho ya no tiene sentido, porque ya tiene el libro. Entonces, cuando García Márquez escribió 100 años de soledad, él todos los manuscritos los rompió, no los quemó, él los rompió. Mucha gente lamenta esto porque a veces uno puede como entender un proceso creativo a través de los tachones, de las añadiduras. García Márquez no quería que se viera esa costura que eran sus novelas. Entonces, claro, él era un escritor muy riguroso. Él sí cometía un error en la época de las máquinas de escribir. Él escribía nuevamente toda la página. Entonces fue uno de los problemas que tuvo durante la escritura de 100 años de soledad, que era un periodo difícil en la economía, porque él gastaba mucho papel. Es decir, él no corregía ni borraba la palabra, sino que él volvía a escribir toda la página. Claro, me imagino en la mujer, sin dinero, como se podía separar las cuentas, claro. El amor suele ser... Que eso es otro tema interesante, ¿no? Reconocer que García Márquez logró ser quien fue gracias a la labor que hizo su esposa Mercedes durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Nosotros estamos llegando al final ya de escuchar la música. Y sí, nos tenemos que ir. Vayan terminando que hay que despedir. Todo tiene un final, todo termina. Quiero control F, cierra en esta esquina. O charlamos de Bueno, momento especial del programa, ¿sí? Les quiero agradecer a los dos por venir, ¿sí? ¿Cómo se sintieron? Gracias a ti. Espectacular, yo creo que poder estar a hablar del proyecto así de manera distendida le aporta mucho al proyecto y que la gente vaya y nos visite y escuche el proyecto. Sí, que los invitamos, reiteremos,
¿A dónde? ¿Las multiplataformas? ¿Cómo lo encuentran? En Spotify nos encuentran como Gabo entre la ciudad y la ficción, y tanto en Instagram como en YouTube nos encuentran como Gabo_ciudad de ficción. Sí, a los que están siempre en YouTube, denle a la campanita, síganos. Y por supuesto a los oyentes clásicos de la 102.5, muchísimas gracias a los oyentes que han participado. Tenemos el Hola Radio. A ver el Hola Radio si llegamos a tirarlo. Hola Radio, yo creo que las mejores ideas salen en conjunto, en comunidad, debatiendo, conectando, así salen las mejores ideas. Hola Radio, las mejores ideas me surgen cuando veo problemas ajenos. Hola Radio, me surgen las ideas cuando estoy descansando en casa. Hola Radio, creo que las mejores ideas salen en la ducha. Hola Radio, a mí me surgen las mejores ideas cuando estoy sola en casa y tranquila. Hola Radio, los felicito por su programa. Bueno, las mejores ideas me surgen cuando voy con la mente en blanco en el autobús, o a veces también cuando estoy esperando la metro me vienen esas ideas maravillosas. Hola Radio, mis mejores ideas es cuando desayuno. Hola Radio, os saludo de Barcelona, Can Balló. Un aplauso para los oyentes clásicos de la 102.5. ¿Vieron que este programa, viste? Es un programa autóctono, local, que lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, con mucho sacrificio. Agradecerle a los dos, y yo me voy a tomar un segundo porque, bueno, quería agradecerle a Vicky Posadas por todo. Te quiero mucho, Vicky. Un placer trabajar con vos, Juan. Sos una crack. Vos también. Realmente agradezco todo lo que haces en el programa, toda la energía que le pones, todo el tiempo, la dedicación. Yo les quiero decir a los oyentes de la Marina que este programa en parte se hizo de la manera que se hizo, con la cantidad de horas, de profesionalismo, de juntarnos antes y después del programa para hacer un programa de calidad dentro de nuestras herramientas, gracias a Vicky Posada. Así que Vicky, yo te quiero un montón. Yo también, Juan. Gracias. Te agradezco de corazón todo lo que hiciste por este programa. Gracias. Fue muy lindo trabajar con vos y lo mismo, muy profesional todo. Así que me llevo este programa conmigo. Gracias, Vicky, te quiero mucho. Bueno, nos tenemos que ir. Momento especial, se lo vamos a dedicar a Vicky Posadas. Y como siempre digo, un nuevo año empieza lleno de nuevos sueños. A la vida ganas y a los sueños alas. Chau. Vaya buena conexión, pero el reloj nos llama. Y aunque cueste decir, sabemos que en cada cierre queda mucho por venir. Hey, sí, nos tenemos que ir. Vayan terminando que hay que despedir. Todo tiene un final, todo termina. Quiero control F, cierra en esta esquina.